Hola a todos, mi nombre es Sergio Jaimes Gutiérrez. Estoy cursando actualmente el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Agronomía con especialidad en fitotecnia en el Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano. Hoy voy a hablarles acerca de los sistemas de conducción de agua de riego de la materia de uso eficiente del agua, impartida por el ingeniero Rangel Miranda López. Los sistemas de conducción del agua de riego son básicamente la forma en que llevamos o manejamos el agua dentro de nuestros terrenos de cultivo, dentro de los cuales podemos encontrar diferentes tipos de riego, empezando por el sistema de riego por surco. Este es un sistema por superficie que también es denominado riego por gravedad, en el cual el agua se coloca en la cabecera de los surcos y por gravedad avanza hasta el extremo más bajo, permitiendo durante este tiempo la infiltración de una lámina de agua de mayor valor y se presenta generalmente en la cabecera del campo. Dentro de riego por surco debemos tener en cuenta si son surcos con pendientes o surcos sin pendiente. En los surcos con pendiente, la uniformidad del riego se consigue, aparte de otras consideraciones, cuando los surcos tienen la misma pendiente en toda su longitud, pues en caso contrario se originan zonas con falta de agua y otras con exceso, pudiendo llegar a encharcamientos y desbordamientos de agua con exceso. Además, en las zonas de mayor pendiente se puede originar erosión. Al aumentar la pendiente de los surcos, también aumenta la velocidad del agua y existe peligro de erosión. Son más erosionables con este sistema de riego que no son que son surcos con pendientes, son más erosionables los suelos arenosos que los arcillosos. Dentro de los surcos con pendientes, la pendiente óptima está comprendida entre un rango de 0.2 a 0.5%, pudiendo llegar hasta un máximo de 2%. En caso contrario de los surcos sin pendientes, en la sistematización de surcos se impone un caudal instantáneo, elevado y surcos cortos. Esto, para que el agua de riego sea eficiente, se recomienda que estos no tengan una longitud mayor a 120 o 160 metros según textura. La técnica de riego eficiente consiste en colocar un caudal elevado por surco para que el agua llegue lo más rápido posible al final de este. En las etapas de riego por surco tenemos que principalmente el agua es vertida en la cabecera del surco, para que el agua avance en el surco y se infiltre. Una vez que el agua llega al final del surco, continúa el riego para humedecer la profundidad explotada por las raíces y una parte de esta agua se está escurriendo, se está desperdiciando. Cuando en la cabecera del surco se ha humedecido la profundidad deseada, pero al final del mismo todavía no, se debe dejar que el agua continúe su recorrido para que en los surcos se llegue a tener la humedad deseada y la profundidad de humedad que las raíces tengan. Dentro de los tipos de conducción del agua de riego también tenemos el riego por inundación. Este es uno de los sistemas de irrigación más tradicionales y poco tecnificados y consiste en aportar el volumen total del agua en un solo evento a la vez, permitiendo que el suelo se moje de manera uniforme. Para ello, la superficie a regar debe estar nivelada, prácticamente horizontal, y contar con bordos que contengan el agua aplicada. Aunque este sistema se puede ver como un sistema muy simple, son varios los detalles que se deben cuidar. Por ejemplo, la superficie a irrigar debe estar nivelada.
es decir, que no debe contener bordos ni sitios bajos, porque eso hará que el agua se distribuya de forma irregular. También debemos considerar que el terreno debe tener una textura uniforme, de modo que la velocidad de infiltración sea muy similar en toda la superficie. Tanto así que el sistema funciona mejor en suelos con escasa pendiente. De lo contrario, se deberá preparar previamente el terreno mediante curvas de nivel, melgas o terrazas, para evitar que el agua se cargue hacia las partes bajas del terreno. Dentro del sistema de riego por inundación, también se pueden hacer melgas rectas a nivel o melgas rectas con pendiente. Esto a fin de mantener una lámina uniforme en altura en todo el ancho de la melga, por lo cual estas deben de estar completamente a nivel en el sentido transversal. En el sentido longitudinal, o sea en la dirección del riego, se presentan tres capas al igual que en los surcos, a saber: la primera es que debe tener 0% de pendiente, sin desagüe al pie y sin efecto de recesión de la lámina. La segunda es una que pueda tener leve pendiente entre el 0.1 y 0.5%, con desagüe al pie e importante efecto de recesión de la lámina. Y la última, que es una dentro de las melgas de pendiente, podemos tener, como ya lo dije, de 0% de pendiente, una leve pendiente, y tenemos por último la pendiente fuerte, que puede oscilar entre el 0.5 y el 1% de pendiente, y esto con un desagüe al pie y limitado efecto de recesión de la lámina. Por lo anteriormente dicho, dado que el efecto erosivo es función de la pendiente, los valores óptimos en riego por melga no superan el 0.1 a 0.2%. La melga no debe tener pendiente transversal. Ello implica que el agua baje frontalmente. Como esto es muy difícil, a veces se trabaja de forma escalonada y se toma como máximo un desnivel de 2.5 centímetros. También tenemos las melgas en contorno, y esto es cuando sea necesario regar por inundación terrenos irregulares. Se sigue con los bordos las curvas de nivel, y en tal caso se llega así a las melgas en contorno. Este procedimiento se emplea en condiciones de topografía irregular con pendiente más o menos importantes, hasta el 2%, y en suelos en condiciones extremas, livianos o pesados, de extrema velocidad de infiltración y de baja erodibilidad. Otro sistema de conducción del agua de riego son las curvas de avance y recesión, y estas consisten en determinar en varios puntos a lo largo del campo el tiempo que llega el agua y el tiempo en que ésta desaparece de la superficie. Su diferencia nos da el tiempo de oportunidad que está el agua en contacto con el suelo, el cual está relacionada con la altura del agua infiltrada. También tenemos las estructuras para aplicación de agua a la parcela. Dentro de los sistemas de conducción tenemos esas estructuras, lo cual es una red de distribución donde deben existir elementos que controlen la distribución del agua, de manera que pueda derivarse a las parcelas que hayan de regarse. El uso de estas estructuras es necesario en toda la zona regable, comunidades regantes y con frecuencia en la propia parcela. Dentro de estas estructuras para la aplicación de agua a las parcelas, se pueden tomar en cuenta los sifones, que son estructuras hidráulicas que se utilizan en canales para conducir el agua a través de obstáculos tales como un río, una depresión del terreno u otro canal. El sifón normalmente conduce el agua pasando sobre un obstáculo, como el precio atmosférico que actúa en la superficie del agua a cada entrada.
y el sifón invertido conduce el agua pasando bajo de forma contraria, pasando debajo el obstáculo en el cual el agua fluye por la acción exclusivamente. Dentro de estas estructuras también encontramos las válvulas alfalferas, y este es un dispositivo hidráulico que permite regular la presión del agua en las tuberías de conducción y de distribución del sistema de riego. Solo se pueden abrir y cerrar o reducir, por lo tanto sería abrir más simple la válvula en ciclos para reducir el caudal promedio. Estas válvulas están fabricadas con aluminio de alta calidad y están diseñadas para usarse en sistemas de riego por superficie, en este caso riego por compuertas, en donde se optimiza el uso de grandes caudales de agua con bajas presiones. Estos, al contar con codos de arranque, tienen la función de conectar la válvula alfalfera por la parte inferior y el tubo de compuerta por el lado lateral. Dentro de los sistemas de conducción del agua también podemos encontrar otro mecanismo de conducción, como son las compuertas, y estos son equipos mecánicos utilizados para el control del flujo de agua y proyectos de irrigación, y existen diferentes tipos y pueden tener diferentes clasificaciones según su forma, función y su movimiento. En este caso, las compuertas que se utilizan en los canales para cerrar el paso del agua y de misma forma abrirlo. Las diferentes formas de las compuertas dependen de su aplicación. El tipo de compuertas a utilizar dependerá principalmente del tamaño y forma del orificio, de la cabeza estática, del espacio disponible, del mecanismo de apertura y de las condiciones particulares de operación. En caso contrario, las multicompuertas, consiste en la instalación de tuberías de conducción y distribución instaladas en la superficie del terreno. Consta de tubos y válvulas y conexiones de PVC con protección ultravioleta y empalme de unión flexible, de fácil y hermético ensamble y desarmado. Sus compuertas regulables derivan el agua directamente al surco. El sistema se interconecta con la fuente de agua y su instalación también puede ser mixta, con una parte fija enterrada, que son las matrices conductoras, y el resto en la superficie. Dentro de las ventajas que tienen las multicompuertas es que sustituyen muy bien a las sequías de conducción y distribución, eliminando pérdidas por filtración, alcanzando una eficiencia del 70% en el riego. También cuentan con mayor uniformidad en el perfil de humedecimiento del suelo, menos malezas porque solo humedecen el agua en áreas necesarias, y así evita la proliferación de malas hierbas por el transporte de semillas en el agua. También se capta mayor cantidad de agua y se puede distribuir simultáneamente a distintos sectores por cámaras y válvulas reguladoras y caudal. Y por último, tiene bajo costo de inversión, instalación, operación y mantenimiento. Como conclusión, tenemos que los sistemas de conducción del agua de riego básicamente son sistemas de conducciones no tecnificados. Por lo tanto, son sistemas un poco más simples, en los cuales solo se puede manejar el agua mediante el uso de mano de obra. No se cuenta con utilización de equipos hidráulicos, como son motobombas de agua o sistemas de riego, como sistemas de riego por goteo. No, simplemente esos sistemas de conducción se hacen de forma manual y forma un poco rudimentaria, como es el riego por surco, riego por inundación, que simplemente el agua se conduce hacia el terreno
y se va cuidando que estos no hagan un desbordamiento dentro del terreno. Espero les haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.